¿Puede un simple recolector de basura devolverle la voz a la hija muda de un millonario? ¿Y si te dijera que a veces los milagros no se encuentran en hospitales ni en la riqueza, sino en los lugares que el mundo ya tiró a la basura? Quédate hasta el final porque ahí te espera una verdad que puede cambiar la forma en que miras la empatía, el amor y el verdadero valor de las personas. Gracias por estar aquí, en Historias que llegan al alma, el canal donde cada relato toca tu corazón y te recuerda que la humanidad todavía existe. Suscríbete ahora, deja tu like y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, porque hoy vas a presenciar una historia que te va a hacer creer otra vez en la bondad. La mansión de Alejandro Alvear, en el exclusivo barrio de Belgrano, Buenos Aires, era un monumento a la perfección moderna. Cristal, hormigón y mármol se entrelazaban como una sinfonía de lujo. Los ventanales reflejaban el amanecer con precisión quirúrgica, los jardines estaban diseñados al milímetro y cada objeto parecía gritar éxito. Y sin embargo, dentro de esas paredes reinaba un silencio tan profundo que dolía. Ese silencio tenía nombre: Sofía, su hija de 8 años. 2 años atrás, un accidente de coche se había llevado a su madre, y con ella, la voz de la niña. Desde entonces, Sofía no pronunciaba palabra alguna. Ni los mejores médicos de Buenos Aires, ni los terapeutas de Suiza, ni los millones de Alejandro pudieron devolverle su voz. El hombre que podía comprar casi cualquier cosa en el mundo, no podía comprar lo único que deseaba: escuchar a su hija decir papá. Cada mañana, Alejandro se sentaba frente a la enorme ventana de su despacho, fingiendo leer informes mientras observaba a Sofía jugar sola en el jardín. Su cuerpecito pequeño entre las flores, sus pasos suaves, su mirada perdida. Parecía un fantasma infantil que se movía sin sonido por una casa demasiado grande para su tristeza. A esa misma hora, mientras el cielo apenas se aclaraba, un camión de basura recorría las calles silenciosas de Belgrano. Entre el rugido del motor y el tintinear de los botes metálicos, había un hombre llamado Mateo, un recolector de residuos, invisible para la mayoría. Mateo llevaba años en esa ruta, y con el tiempo había desarrollado un extraño talento. Podía leer historias en lo que la gente tiraba. Un juguete roto le contaba de una infancia perdida, una carta arrugada le hablaba de un amor terminado. Cada bolsa, una vida, pero había una casa que siempre lo detenía: la mansión Alvear. No por su tamaño, sino por lo que transmitía: silencio. Y cada mañana, sin falta, veía a través del ventanal esa misma imagen: una niña pálida, con los ojos más tristes que había visto jamás, mirando el mundo desde detrás del cristal. Mateo había perdido a su propia hija años atrás, víctima de una enfermedad que no perdona, y tal vez por eso, al ver a Sofía, algo dentro de él se encendía. No era lástima, era reconocimiento. Era como mirarse en un espejo roto. Una mañana, sin pensarlo demasiado, Mateo hizo algo diferente. Tomó una piedra de río pulida, lisa, perfecta, la limpió con su camisa, y antes de irse, la dejó sobre el muro de piedra que rodeaba la mansión. Un gesto pequeño, un saludo silencioso a esa niña desconocida. Al día siguiente, mientras vaciaba los contenedores, vio algo que le aceleró el corazón. Sofía estaba afuera, de puntillas, recogiendo la piedra. La observó entre sus dedos, la sostuvo contra la luz del sol y sonrió. Una sonrisa leve, temerosa, pero real. A partir de ese día, el recolector comenzó un ritual. Buscaba tesoros perdidos en su ruta: una concha marina, un pedazo de vidrio azul que el mar había alisado, una muñeca de trapo sin un ojo. Los limpiaba, los envolvía con cuidado, y cada mañana los dejaba en el mismo muro. Y cada mañana veía a la niña salir, recogerlos y guardarlos como si fueran reliquias. El hombre que trabajaba entre desechos había encontrado belleza donde nadie más la veía, y la niña que había olvidado hablar estaba aprendiendo a escuchar con el corazón. Un amanecer distinto, Mateo encontró algo especial: un pequeño pájaro de madera, probablemente de una vieja caja de música. Una de sus alas estaba rota. Lo llevó a su modesto departamento y lo colocó sobre la mesa. Durante horas, lo lijó, lo pegó, lo pintó con pinceladas torpes, pero llenas de ternura. Cuando terminó, lo observó bajo la luz tenue.
El pájaro parecía nuevo, libre otra vez. A la mañana siguiente, Mateo no lo dejó en el muro. Esperó. El cielo se tiñó de naranja, el viento agitaba los cacarandás, y ahí estaba ella, Sofía, caminando descalza hacia la reja, buscando su tesoro. Mateo respiró hondo, se arrodilló del otro lado del portón, con el pájaro en la mano. No dijo nada, solo esperó. Sofía lo miró, con un gesto de susto, lista para correr. Pero él no se movió. No la llamó, solo levantó la mano mostrando el pequeño pájaro y le habló a él. Pobrecito, dijo con voz suave, te caíste del nido, ¿verdad? Te rompiste el ala, pero ya está curada. ¿Ves? Ahora puedes volar otra vez. Puedes cantar de nuevo. Sofía se detuvo. Aquel hombre no le hablaba a ella, le hablaba al pájaro, pero, de alguna manera, también le hablaba a su corazón. Ella dio un paso, luego otro hasta quedar frente a la reja. Mateo le tendió el pájaro a través de los barrotes, y ella lo tomó con delicadeza infinita. Sus dedos tocaron la madera reparada, sintió la suavidad donde antes había una herida, y entonces, algo cambió. Sus labios se movieron, una voz temblorosa oxidada por el silencio, rompió el aire. ¿Tú crees que él recuerda su canción? El mundo se detuvo. En el porche de la mansión, Alejandro Alvear estaba tomando su café. Escuchó esa voz, diminuta, quebrada, pero viva. Dejó caer la taza. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol no lo despertó. Lo que lo sacudió fue el milagro frente a sus ojos. Corrió, no como el empresario millonario acostumbrado a reuniones y contratos, corrió como un padre. Al llegar, la vio. Sofía, con el pájaro en las manos, mirando a ese hombre humilde del otro lado de la reja. Los dos sonreían. Alejandro sintió las lágrimas subirle desde el alma. Su hija hablaba. Después de 2 años de silencio, hablaba. El recolector lo notó. Se quitó la gorra, incómodo. Disculpe, señor. No quise. Pero Alejandro no lo dejó terminar. Se acercó y lo abrazó, así, sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que lo tenía todo se sintió pequeño ante alguien que no tenía nada, salvo humanidad. Esa misma tarde, Alejandro buscó a Mateo. Le ofreció una recompensa que podría haberle cambiado la vida. Una casa, un auto, dinero suficiente para no volver a trabajar. Pero Mateo negó con una sonrisa. Ya recibí mi pago, señor Alvear, dijo. Ver a su hija sonreír, eso es todo lo que necesito. Alejandro quedó sin palabras. Esa respuesta tan simple, tan pura, perforó la armadura que llevaba años construyendo. Se dio cuenta de algo que el dinero jamás le había enseñado. La felicidad no se compra, se comparte. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazando su pájaro de madera, Alejandro abrió el álbum de fotos de su esposa. Perdóname, susurró. Creí que podía curarla con dinero, cuando lo único que necesitaba era amor, y entonces tuvo una idea. Al día siguiente llamó a Mateo a la mansión, esta vez no para ofrecerle una recompensa, sino una misión. Hace años fundé una organización benéfica en nombre de mi esposa, le explicó, pero hasta ahora solo ha financiado exposiciones de arte y conciertos de ópera. Quiero transformarla. Quiero que lleve esperanza donde no la hay. Mateo lo miró sorprendido. ¿Y qué quiere que haga yo? Alejandro sonrió. Quiero que la dirijas. Quiero que enseñes a otros a encontrar belleza donde nadie la ve. Mateo aceptó. Y así, el recolector de basura se convirtió en el director de una fundación que enseñaba a sanar el alma con objetos reciclados, con arte, con historias. En pocos meses, su proyecto se volvió un faro de esperanza. Niños con traumas, personas con duelos, adolescentes perdidos, todos encontraban consuelo creando pequeñas obras con materiales que otros consideraban basura. Y en el centro de todo eso había un símbolo, un pájaro de madera con un ala reparada. Con el paso del tiempo, Sofía recuperó su voz por completo. Ya no vivía encerrada en su silencio. Su risa llenaba los pasillos de la casa, sus dibujos cubrían las paredes, y su padre aprendió a escucharla sin prisas, sin miedo. Cada fin de semana, los tres, Alejandro, Sofía y Mateo, se sentaban en el jardín a pintar pájaros de madera. A veces callaban, a veces cantaban, pero siempre estaban juntos. La mansión de Belgrano, antes un mausoleo del dolor, se convirtió en un hogar. No por su arquitectura,
sino por la música que surgía de un corazón que volvió a cantar. Años después, la historia de Sofía y Mateo se difundió por toda Argentina. Programas de televisión, revistas, redes sociales, todos hablaban del recolector de la esperanza. Pero para ellos no se trataba de fama, sino de propósito. Alejandro, en una conferencia, resumió lo que aprendió con una sola frase: cuando dejamos de ver personas y solo vemos posiciones, perdemos lo que nos hace humanos. Mateo me devolvió eso, y mi hija me enseñó a escuchar otra vez. El público lo aplaudió de pie, no por su riqueza, sino por su humildad. Y ahora llegamos al final, la promesa que te hice al comienzo, esa pepita de oro que puede cambiarte. Escucha bien, el dinero puede comprar silencio, pero jamás podrá comprar una voz, porque la voz nace del alma, y el alma solo despierta con amor genuino. Cuando alguien te mire sin hablar, no intentes llenarlo de palabras. Haz lo que hizo Mateo, quédate, espera, entiende. A veces, la mayor terapia es una presencia constante, sin exigencias, sin precio. Desde aquel día Sofía no volvió a callar, Mateo no volvió a sentirse invisible, y Alejandro, el millonario que no podía comprar la felicidad, finalmente aprendió a ser padre. 3 vidas unidas por un pájaro de madera, por una historia sencilla que sigue volando en el corazón de quien la escucha. Porque hay heridas que no se curan con médicos, sino con humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta la frase: la bondad no tiene precio. Hazlo y sigamos compartiendo juntos más historias que nos recuerden que los milagros existen y que a veces los héroes no llevan traje ni corbata, solo un corazón dispuesto a escuchar.